Padre Cristo, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más estar aquí con ustedes compartiendo esta enseñanza, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Hemos venido hablando los días jueves del plan de salvación desde el jueves anterior y estuvimos hablando de la primera lección, ¿verdad?, la importancia del plan de salvación en nuestra vida. Y hoy vamos a continuar con esa enseñanza. Esta enseñanza que nos lleva a reflexionar en nuestra vida personal y en la vida de nuestros amigos, ¿verdad?, que necesitan un Salvador. Y hoy la enseñanza que hoy nos toca nos corresponde al día de hoy, a la lección 2, es: el hombre no puede salvarse a sí mismo. La semana pasada hablamos, el hombre necesita un Salvador, ¿sí? El hombre necesita un Salvador. Y hablamos por qué el hombre necesitaba un Salvador, porque era pecador, el pecado lo lleva a la muerte, y hablamos de ese medio. Pero hoy vamos a hablar acerca de por qué el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. A través de la historia el hombre ha buscado muchos métodos para poder justificarse, para poder encontrar esa salvación, pero que no sea a través de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El hombre ha creado muchas esperanzas, muchas alternativas en la cuestión de la salvación, ¿no? Es que yo siento que soy salvo, yo soy una persona buena. Vemos esa palabra el día de hoy moviéndose mucho, ¿verdad?, en nuestro contexto, ese pensamiento relativista de que yo soy una persona buena, y como Dios, si mi Dios es bueno, y como mi Dios es bueno, no puede mandarme o condenarme. No, pues es que yo hago buenas obras, yo nunca he matado a alguien, y empezamos a ver muchas justificaciones, y empezamos a ver también muchos métodos que el hombre quiere utilizar para alcanzar la salvación, y que son erróneos a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunos de los obstáculos más comunes que Satanás pone en el camino de aquellos que necesitan ser salvos y que buscan desesperadamente llegar a Dios a través de sus propios medios. Y quiero que leamos primeramente la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Si tienes Biblia, ¿verdad?, puedes estarme acompañando con los versos que vamos a estar, los versículos que vamos a estar leyendo. Y el primero dice la palabra de Dios, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Hay camino, si el camino tiene que ver con nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede decir: yo sé que voy por el camino correcto, estoy viviendo mi vida de una manera que al final de cuentas me va a llevar al cielo. Estoy viviendo mi vida de tal manera que yo creo que como no le hago mal a nadie, yo voy a terminar en el cielo. Y dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final de ese camino es camino de muerte. Porque sabemos que nomás hay un camino, y Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque esta enseñanza tenía que ver con una enseñanza del Antiguo Testamento del templo, el camino, la verdad y la vida, pero se refiere a que la única manera de llegar a Dios, la única manera de obtener la salvación es a través de Él. No existe ningún otro medio para alcanzar la salvación. Así que vamos a orar y ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos delante de tu divina presencia, Señor Jesucristo. Y hoy venimos delante de ti pidiéndote por cada uno de mis hermanos que se toma este tiempo para escuchar esta enseñanza. Y amigos, Señor, y no solamente escucharla, sino también compartirla, Señor, con otras personas que necesitan escuchar ese plan de salvación, Señor. Ayúdanos que a través de este medio podamos seguir predicando tu palabra de una manera eficaz, de una manera, Señor, que sea concisa, que sea, Señor, viable en nuestros tiempos por la situación en la que vivimos, pero que sin embargo, Señor, esa palabra llegue a la vida y siga llegando al corazón de la gente que necesita escuchar esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Así que
Hoy vamos a hablar acerca de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ya hablamos de que el hombre necesita un Salvador. Ya hablamos del por qué el hombre necesita un Salvador. Pero la respuesta normal del hombre es buscar un medio alternativo para alcanzar la salvación. Es normal. Es un medio alternativo para alcanzar esa salvación que que se ha dado cuenta que no tiene. Entonces, lamentablemente, al buscar esas alternativas, lamentablemente esto lo lleva a la perdición, porque solamente hay un camino. Así que con esa fe vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a hablar de la fe mal dirigida. Existe la fe. ¿Pero qué es la fe mal dirigida? Cuando tú buscas una alternativa para alcanzar la salvación y esa alternativa no es Jesucristo, entonces tu fe está mal dirigida. Por ejemplo, hay mucha gente que puede llevar una vida religiosa y creer en muchas cosas menos en Jesús. Y puede ser una persona muy devota, puede ser una persona de sincera creencia, ¿verdad? Que dice, es que yo creo que porque no ha conocido a Jesucristo, porque no le ha sido revelada la palabra de Dios. Entonces esa persona es una persona que tiene una fe, lamentablemente tiene una fe equivocada, una fe mal dirigida, ¿sí? Entonces si su fe está dirigida en algo que no es Jesús, entonces este camino lamentablemente o a fin de cuentas lo va a llevar a la perdición. Y la gente dice, muchas personas en primer lugar buscan seguridad en una gran cantidad de cosas ajenas a Cristo. Algunos de estos falsos o limitados refugios podrían ser vida buena o ayudar a otros, ángeles, espíritus, la fama, el placer, la emoción, santos antepasados, una carrera, una profesión, el horóscopo, la tabla Ouija, esfuerzos propios, dinero, alguna posición social, salud y juventud, observar rituales, la suerte, el azar, la oración por los padres, negarse a sí mismo, amuletos o encantamientos, servir a la patria, la ciencia y la tecnología. El hombre, dice nuestro hermano, que algunos de estos falsos y limitados refugios podrían ser todos estos. El hombre se refugia en esta y mucho más alternativas que no mencioné, pero son cosas en las que el hombre busca refugiarse para sentirse bien. Por ejemplo, alguien que busca dedicar su vida, una profesión, puede ser un refugio, se ocupa tanto, su vida es su profesión, y él su profesión, su trabajo, y trabaja no 8 horas al día, trabaja 12, 14 horas, y es su vida, y encuentra refugio en su trabajo, y eso no lo hace entender o lo hace olvidar de la necesidad o de su condición. Entonces esto tienes que tener mucho cuidado. Otras personas buscan el refugio en las buenas obras y dicen, es que yo hago muy buenas obras. Bueno, ya vamos a ver si esas buenas obras nos pueden llevar al cielo. Entonces, ¿dónde tenemos que encontrar nuestro refugio? ¿Quién es nuestra salvación? ¿En quién podemos confiar para que nos salve? Si estas cosas no nos llevan a la salvación y no podemos refugiarnos en ella pensando que así vamos a alcanzar la salvación, entonces ¿quién es nuestro refugio? Y quiero que leamos ahí la palabra de Dios en Deuteronomio 33:27, donde nos habla Dios y nos dice que Él se presenta, Él habla y Él se presenta a Él mismo como refugio. Dice Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio, dice la Escritura, y acá abajo los brazos eternos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dios es tu refugio. ¿Dónde nos vamos a refugiar? ¿Dónde vamos a encontrar la salvación? ¿Dónde vamos a ir cuando reconozcamos o entendamos que estamos perdidos o que merecemos la condenación eterna? A Jesucristo. No hay otro camino.
El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro refugio. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro refugio, nuestro socorro es Dios. No podemos refugiarnos en otras cosas que no nos van a llevar a la salvación, ni tampoco nos pueden traer paz. Nada de eso que mencioné puede traer la paz a nuestra alma, no puede traer seguridad a nuestra alma. Hay alguien que dice, es que el tener una posición económica me va a traer seguridad. Es una equivocación muy grande del ser humano el pensar que la posición económica o el tener una riqueza trae esa seguridad eterna. No, porque en un día puede tener y al siguiente día puede perderlo todo, porque se dio su confianza a las cosas materiales y se refugió en lo material, pero lo material como viene se puede ir. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Dice que la Biblia nos habla también en segundo lugar de un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte, que es lo que mencionaba al inicio. Lamentablemente nosotros podemos estar pensando en algún momento determinado que a través de esos refugios, refugiarnos en esas cosas, nos va a traer el bienestar, la salvación. Es equívoco, hermano. Es equívoco, amigo. Tú necesitas a Jesucristo. Él es el único camino. Tal vez tú estás llevando tu vida de una manera, pero tú piensas que eso te va a llevar a la vida eterna. No lleva. El único camino a la vida eterna es Jesucristo. Así que tenemos que tener eso muy en cuenta. Y en tercer lugar, Jesús habla de la tragedia de una fe mal dirigida. Y dice la palabra de Dios, Mateo 14, 7, 14 al 29. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Cómo es la puerta para entrar? Dice el Señor, dice, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son muy pocos, dice Jesús, los que van por ella. Y empieza a hablar un poquito, va a dar una enseñanza acerca precisamente de la fe mal dirigida. Y fíjate, observa bien lo que dice, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo muy buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, dice la palabra de Dios, que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. Primero, empieza no lo he leído todo de lo que dije, pero voy a ir explicando. El versículo empieza hablando acerca de la cuestión de la salvación. Y dice que la puerta a la salvación es estrecha, o sea, no es fácil de entrar. Y es angosto el camino, porque dice, y muy pocos son los que van en él. Y enseguida empieza a hablar acerca de los falsos profetas, ¿sí? De los falsos profetas o hombres que traen enseñanzas equívocas y que vienen confundiendo a la gente con doctrinas que son contrarias a la misma voluntad de Dios, o que tienen que ver o simplemente reflejan un interés de aquel falso profeta. Por ejemplo, la salvación, ellos dicen la salvación se puede alcanzar de otra manera, no es como los cristianos lo dicen, hay maneras más fáciles, que Dios es tan bueno, que Dios puede permitir esto y esto y esto, y es que empiezan a tomar ciertas partes de la Escritura para establecer doctrinas contrarias al contexto general de la Biblia. Recuerda que la Biblia no se puede interpretar desde un simple texto, ¿sí? Se tiene que interpretar desde un contexto general. O sea, ¿quién es Dios? ¿Cómo puedo saber quién es Dios? Lo voy a saber buscando un versículo en el Evangelio de Filipenses, y ahí voy a ver en ese versículo quién es. No, yo voy a entender quién es Dios desde el Génesis, ¿sí? Y lo voy a seguir entendiendo hasta el Apocalipsis. Entonces, todo el contexto de la Biblia me enseña quién es Dios, me enseña que hay un Dios que es bueno, pero también que es un Dios de ira,
que es un Dios, ¿verdad?, misericordioso, pero que también es un Dios que va a traer juicio, que es un Dios paciente, pero que también es un Dios que exige una vida de santidad en sus hijos. O sea, tú tienes que entender quién es Dios en el asunto del Antiguo Testamento, porque alguien dice, no, es que Dios es diferente en el Antiguo Testamento, entonces sería al Nuevo Testamento. Entonces tendríamos que cambiar ese texto que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y decir, y Dios fue ayer diferente, lo es ahora diferente y lo será después diferente. Sería algo contrario a la palabra de Dios, porque Dios es el mismo, ¿sí? Ha actuado de diferentes maneras, ha tratado de diferentes maneras con los pueblos, les ha llamado la atención a su pueblo de diferentes maneras, pero sigue siendo el mismo Dios, no ha cambiado. No dijo, en el Antiguo Testamento fue un Dios más duro, ahora va a ser un Dios más blandito, y luego en la gran tribulación voy a volver a ser más duro. No, es el mismo Dios que llama de diferente manera, es el mismo Dios que en el Antiguo Testamento enviaba plagas para castigar a su pueblo por irse a la idolatría, y es el mismo Dios que permite en la actualidad que sucedan circunstancias naturales adversas para recordarnos que Él es nuestra única salvación. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Entonces dice la palabra de Dios que estos hombres que traen falsas doctrinas y falsas maneras de enseñarnos la salvación, dice, la forma sencilla de que tú los conozcas es por su fruto. Por su fruto los reconoceréis, porque pues no puede un buen árbol dar mal fruto, ni un mal árbol dar buen fruto, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 21 continúa con el mismo tema de la salvación, y tener cuidado con esos falsos maestros que engañan a los hombres, o falsos predicadores que engañan a las personas para hacerles entender o hacerles creer que hay otros medios de salvación. Y el versículo 21 dice, mira, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Dice, hace la respuesta en el mismo verso, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, se refiere al día del Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor dice, usaron mi nombre para todo eso, o sea, usaron mi nombre para echar fuera demonios, echaron mi nombre para hacer milagros, usaron mi nombre para predicar, ¿sí? Pero fíjate bien, dice que lo usaron para predicar, lo usaron para echar fuera demonios y lo usaron para hacer milagros, porque así lo usa la gente. Todo el mundo, cuando va a echar fuera un demonio, el nombre que es utilizado es el nombre de Jesucristo, no hay otro nombre que se utiliza. Obsérvalo, nadie viene echando fuera demonios en cualquier otro nombre, no, nada, ni siquiera en una fórmula, no, lo usa la gente que ministra liberación, lo usa el nombre de Jesucristo. Pero también la gente que ora por los milagros usa el nombre de Jesucristo. Y también la gente que predica usa el nombre de Jesucristo. Lo único que no hacen es usarlo en el bautismo para salvación. Lo usan en todo, dice la Biblia. Ustedes usaron mi nombre para echar fuera demonios, usaron mi nombre para hacer milagros, para sanar, orar por los enfermos y que estos sanaran. Usaron mi nombre para predicar, que eran la iglesia de Jesús, que creían en Jesús. Pero en realidad nunca usaron su nombre para la salvación. Entonces declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego presenta esa enseñanza parabólica de los dos cimientos, ¿sí? Y aquí es donde el escritor nos presenta la clave. Hay habla de dos construcciones, de un hombre que construyó sobre la arena y de otro que construyó sobre la roca. Y esta enseñanza nos habla precisamente de lo que estamos hablando, de nuestra fe mal dirigida. ¿En dónde estás edificando? Tú puedes estar edificando, yo puedo estar edificando sobre la arena pensando que estoy haciendo lo correcto, porque la casa representa la vida del hombre. El que construyó su casa representa su vida, está construyendo su vida uno sobre la arena. ¿Qué es la arena? Lo que no es firme, lo que en un momento llega el agua y desaparece, llega la tempestad, llega el problema, desaparece. Pero quien funda su vida sobre la roca, construye su casa sobre la roca,
que esa roca es Jesucristo. Aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, adversidades, no se puede ver, porque su casa está fundada sobre Jesucristo. ¿En dónde está fundada tu fe? ¿En una vida buena, en una profesión, en algún servicio social? ¿O está fundada en que crees en Jesucristo y que haces la voluntad de Él? Entonces, eso es muy importante. Entonces, es muy importante que sepamos en qué está fundada tu esperanza, y tener cuidado que no estés fundamentando que tu fe esté mal dirigida, ¿sí? Porque podrás hacer buenas, podrás echar fuera demonios y tener ahí guardado en tu vida. No, si yo echo fuera demonios y los demonios salen, sí, pues los echas en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es autoridad. Hay gente que no es bautizada y clama a Jesucristo y Dios le responde, pero eso no quiere decir que ya son salvos. No, se necesita el paso de obediencia, que es el nuevo nacimiento. Por eso Jesús dice: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. No el que no haga un milagro en mi nombre, el que no profetice en mi nombre, el que no eche fuera demonios en mi nombre no puede entrar en el reino de los cielos. No. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de agua y de espíritu. Ese es el requisito para entrar en el reino de los cielos. Nacer de nuevo. Y no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. Y el nuevo nacimiento es el bautismo. Lo sabemos muy bien, porque Él habla del nacimiento en agua y del nacimiento en espíritu. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, vamos al segundo punto, que nos habla acerca de los falsos valores. ¿Qué son los falsos valores? ¿O qué tienen que ver? Bueno, los falsos valores es a lo que nosotros, los valores es a lo que nosotros le damos valor en nuestra vida, en nuestro contexto. ¿Qué es lo que realmente tiene valor? ¿Qué vale más? Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué vale más? ¿Un hogar cómodo durante 80 años sobre la tierra o un hogar mucho mejor para toda la eternidad en el cielo? ¿El placer temporal seguido de aflicción eterna o el sufrimiento temporal seguido de gozo inagotable? ¿Las riquezas terrenales o las celestiales? ¿Los momentos de popularidad o de fama en la actualidad o el reconocimiento futuro y la recompensa eterna? ¿La aprobación del hombre o la aprobación de Dios? ¿Una vida egocéntrica o una vida cristocéntrica? ¿Lo que ofrece el mundo o lo que ofrece Dios en Cristo? Muchas personas están eligiendo hoy las respuestas erróneas a estas preguntas y viven conforme a un conjunto erróneo de valores. El hombre se está equivocando en los valores y escoge los valores temporales. ¿Qué son temporales? Lo que en un momento está aquí y al tiempo ya no existe. Lo que es vanidad. Yo les digo a los hermanos que cuando el Eclesiastés habla de la palabra vanidad y dice que todo es vanidad, es cierto. Eso se refiere a los valores temporales. Todo es vanidad. Y yo les he dicho: mira, esta corbata que traigo es vanidad. Este pisacorbata es vanidad. Este reloj es vanidad. Esta camisa es vanidad. Este cinto, este pantalón, estos zapatos, este pizarrón, este púlpito que está aquí es vanidad. Porque la palabra vanidad significa pasajero. ¿Qué quiere decir? Que se corrompe, que pasa. De repente lo tengo, pero el tiempo, el sol, el aire, la naturaleza, el factor de tiempo hace que eso que hoy sirve en 10, 20 años ya no tenga ningún funcionamiento. Entonces el tiempo hace que las cosas sean vanidad. Entonces son placeres temporales. Tú compras un carro hoy del año 2020 y tú piensas que tu valor es eterno, pero resulta que en 10, 20, 30 años ese carro ya nadie lo quiere y lo tienen que tirar o lo tienen que vender a la chatarra para que lo vendan como fierro viejo. Y si a ti te costó 200,000 pesos o $500,000 de pesos cuando tú lo compraste, resulta que al último lo están vendiendo en 2,000 pesos, 5,000 pesos de fierro viejo. Entonces, ¿qué pasó con ese valor? Ese era vanidad, porque era un valor temporal. Y lo mismo pasa con todo. El hombre se ha visto rodeado de valores temporales y ha amado más los valores temporales que los valores eternos. ¿Qué es un valor temporal en la vida? Una profesión. Si tú estudias, duras
tantos años estudiando, y tú dices, no, es que ya estudié, y recuerdas de todo lo que estudiaste, todos esos años recuerdas un 20%, si mucho, un 10% de todo lo que estudiaste, lo traes en tu mente. Entonces dices, pero ¿cómo? Si tanto que invertí dinero, invertí tanto tiempo y ahora resulta que ya no recuerdo de lo que me habían hablado, ya no me acuerdo de los factores, ya no me acuerdo de las potencias que me enseñaron, no me acuerdo. Y dices, bueno, pues ¿de qué me sirvió? Es que todo es vanidad, todo es pasajero. Llegas a una edad adulta y empieza a olvidarse todas las cosas que tal vez tú considerabas como valores eternos, pero que son valores temporales, ¿sí? ¿Qué es lo eterno? Lo eterno es lo que encuentras en Jesús, amigo. Lo eterno es lo que Él te ofrece. Las cosas eternas vienen de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de parte de Dios. Pero el hombre ha creado, ha afianzado su vida sobre sus falsos valores, su trabajo. Entregó toda su vida a un trabajo, al último lo despidieron y se quedó sin empleo, y en el periodo de un año gastó toda la indemnización que le habían dado de 30, 40 años de trabajo. No pudo construir su sueño, se privó de muchas cosas por cumplir sus sueños laborales, y al final de cuentas llegó otra persona y él se dio cuenta que su trabajo era vanidad, era pasajero. Entonces tenemos, hermanos, que tomar esto en cuenta. Entonces, ¿dónde tienes tu fe? ¿Dónde están tus valores? ¿En lo temporal o en lo eterno? Mira, tú tienes que escoger. ¿Qué es lo temporal? Bueno, los valores temporales es todo lo que el mundo te ofrece, ¿sí? El mundo es un valor temporal. Todo lo que yo mencionaba te lo ofrece el mundo, es un valor temporal. Lo que tiene los valores eternos es el alma. El alma nunca muere. Dice la palabra de Dios en Marcos 8:36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Puedes ser el hombre más famoso y reconocido y ser una popularidad en el Twitter y tener tendencia, pero sin embargo estás perdiendo tu alma, el valor temporal, por valores, el valor eterno por valores temporales. ¿De qué le aprovecha el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Ten mucho cuidado si tú estás trabajando más para los valores temporales que para los valores eternos. Tienes que tener esa balanza equilibrada, pero tal vez tu balanza está valores temporales acá y valores eternos al suelo. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener mucho cuidado si todo lo que estoy haciendo en mi diario vivir tiene que ver con los valores temporales, con las cosas eternas, o simplemente con los valores, pero con los valores eternos o con los valores temporales. La gloria de los hombres es un valor temporal. Sin embargo, la gloria de Dios es un valor eterno. Dice Juan 12:43. Porque, dice la Escritura, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí? Eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Amamos más la gloria. ¿Qué es la gloria? El que me reconozcan, en que la gente diga, oh, qué siervo, miren qué unción, cuando ora, cuando impone manos, cuando predica, cuando canta, y empezamos a juntar gloria humana, empezamos a buscar esa gloria. Cuando, oh, mire qué buen profesionista, mire qué buen doctor, mire qué buena, empezamos a buscar gloria, en lugar de darle la gloria, buscar la gloria de Dios, el reconocimiento de Dios, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque al fin y al cabo todo lo bueno proviene de Dios y debemos de darle la honra y la gloria a Dios, ¿sí? Por eso somos esa luz que ha sido encendida arriba del almud para encender y alumbrar a los que están cerca, para que la gente glorifique ¿a quién? ¿A mí? No, a Dios. Si te glorifican a ti, está equivocado, está robándole la gloria a Dios. Entonces ten mucho cuidado con eso, mi querido amigo. Entonces, ¿qué tú escoges? ¿La gloria humana de ser un gran personaje aquí en el mundo, o la gloria eterna, rendirle a Dios el reconocimiento y darle la gloria a Él en todo lo que hagas? Tú tienes que escoger aquí en la tierra, en nada de sufrimiento, o
en el cielo gloriosa libertad. Romanos 8, 18 al 23 dice la palabra de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, lo pasajero, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Una eternidad gloriosa o una gloria pasajera, un sufrimiento tal vez pasajero. El Señor dijo: en el mundo tenéis tribulación. El Señor dijo: toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es dolor, ese es enfrentar en el mundo un mundo que se opone a la verdad de Dios. Pero ¿qué prefiere? ¿Sufrir un poco de tiempo aquí buscando llevar el evangelio, predicar y al mismo tiempo recibir una recompensa eterna de una gloriosa libertad, o disfrutar en el mundo tu vida terrenal, pero vivir una vida eterna en condenación? Es una decisión que tú debes de tomar. Entonces, hasta ahí continuamos con el segundo punto, los falsos valores que tenemos. Ahora, en tercer lugar, los temores. Cuando el hombre es confrontado con la palabra de Dios en la cuestión de la salvación, y cuando recibe el conocimiento de la palabra de Dios y entiende que debe de tomar una decisión, entonces vienen los temores. ¿Qué son los temores? Bueno, uno de los grandes obstáculos que impiden a la gente aceptar la invitación de Dios son los temores. Algunos de los cuales son: primer, temor a cambiar de religión. Y dice: no, pues es que yo siempre he seguido esta religión y sin embargo, pues, ¿cómo voy a cambiar si siempre he vivido la tradición? Bueno, muchos afirman que no pueden dejar creencias de sus padres, consideran una traición a las tradiciones de la familia y no quieren herir la sensibilidad de los seres queridos. Aunque muchas las tradiciones familiares son buenas, no debemos por ello rechazar el evangelio de la gracia de Dios. Así que te voy a invitar que abras tu Biblia, que es muy importante. Gálatas 1:11 al 15, y dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de hombres, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de la revelación de Jesucristo, por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Sí, yo creo que sí saben para dónde vamos, ¿verdad? El texto habla acerca de Pablo, o antes Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia porque él practicaba el judaísmo de una manera extrema, la religión tradicional, el judaísmo. Y este judaísmo lo llevó a perseguir a los cristianos. Y él dice: pues yo lo creía antes de conocer a Jesús. Yo estaba bien convencido de mi religión, pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, él entendió que el camino, la salvación no es una religión, es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que usted tiene que entender que usted puede ser esa punta de lanza para que su familia pueda ser alcanzada a través de usted. Entonces, a veces eso puede ser un obstáculo o un temor, ¿verdad? Pero usted puede ser ese pionero en la familia que pueda llevar la salvación a todos aquellos. La salvación en la familia llega por uno, a veces por el hombre, la mujer o un hijo, ¿verdad?, que recibe la salvación, que escucha a Dios y lleva el evangelio, a veces batallando porque hay que luchar contra lo que se creía y hay que luchar y creer ahora en Jesucristo.
Otro de los temores que se tiene es el temor al fracaso, ¿verdad? La gente dice, y luego si no lo logro y si fracaso. Esto es un temor muy particular y es uno de los temores, se puede decir también, que la gente lucha mucho para vencerlo. Aquí les voy a compartir una pequeña anécdota. Hace como aproximadamente 8 años, entre 8 y 9 años, me tocó estar pastoreando una pequeña comunidad aquí en Chihuahua, en la sierra, en el corazón de la Sierra Tarahumara. Mi primer pastorado fue en la Sierra Tarahumara, en Krill. Y recuerdo que empezamos a atender un lugar que nos avisaron que unos amigos, ¿verdad? Ya de avanzada edad. El hombre tenía 83 años de edad y la mujer tenía un poquito menos que él. Entonces nos avisaron que ellos querían escuchar la palabra de Dios y nosotros íbamos, caminábamos 30 minutos de ida y 30 minutos de venida por la sierra para ir al lugar donde ellos se encontraban, fuera de la comunidad de Krill. Y recuerdo que estuvimos enseñándoles la escritura, la palabra de Dios, y la aceptaban, y yo veía que la persona conocía de la palabra de Dios, el hombre conocía la Biblia, los textos, hasta que a los 2 meses que estuve yendo por semana a compartir la palabra de Dios, yo le pregunté, porque llegamos al tema del bautismo, y le pregunté, oiga, ¿usted por qué no se ha bautizado? Y de repente me dio una sorpresa que no me imaginé. Resulta que él me dice, es que yo no me he bautizado porque tengo miedo a fallarle a Dios. Digo, pero ya ha tenido la oportunidad de escuchar anteriormente el mensaje, por lo que veo que conoce la Biblia. Y me dice, sí, pastor, yo cuando la iglesia inició aquí, cuando la iglesia que inició aquí en esta comunidad de Krill, el primer evangelista, la primera persona que vino a predicar de la iglesia apostólica, a plantar una semilla aquí, dice, vino desde Juárez, dice. No recuerdo bien el nombre, ¿verdad? El que me comentó de él, ¿verdad? Fue el hermano con el que platiqué y pude conocer el nombre de este misionero una vez que platiqué con el hermano Rubén Trejo Padre. Y él me decía, ¿verdad?, quién era esta persona que había sido enviada de Juárez a evangelizar a la Sierra Tarahumara, a Virobra. Pero ya le calculaba, eran más de 30 años lo que habían recorrido. Ahorita la fecha serían 40 años. Y yo estoy hablando hace de 8 años, así que tenía 30 y tantos años que él había escuchado y él había recibido al primer misionero apostólico, y desde hace más de 30 años él venía escuchando la palabra de Dios, y la excusa que él ponía o el temor que él tenía era que él no le quería fallar, así que tenía más de 30 años con el temor de no fallarle a Dios. Y ya tenía 80 y tantos años y todavía tenía el temor de a los 80 y tantos años fallarle a Dios. Y yo le decía, hermano, pero le está fallando, amigo, le está fallando con el hecho de no aceptarle, conocer su palabra y no aceptarle, estás viviendo una vida de pecado. Entonces decía, no, pues es que, yo le aviso más adelante si algún día me animo a bautizarme, cuando esté bien seguro de que no le voy a fallar a Dios. Así que, pues hasta el día de hoy, no he sabido que él se haya bautizado. Pues no he sabido de él, pero qué triste, hermano, que vivamos tantos años con ese temor, cautivados en ese temor que Satanás planta en nuestro corazón. Otro de los temores es temor a ser rechazado por Dios, dice alguien. Algunas personas se sienten ya que han fracasado y son demasiado perversas para ser perdonadas. La salvación no depende de cómo nos sintamos después de pedir perdón. Dios más bien después de pedir perdón, sino más bien de que creamos a las promesas de Dios, ¿sí? Que creamos Saulo de Tarso era un asesino y se puso a cuentas con Dios, se arrepintió, su vida cambió y se convirtió en un gran predicador, pero él creyó en las promesas de Dios y se dedicó su vida a servirle a Dios. Así que tener mucho cuidado, esos temores no te detengan para servir al Señor. Después tenemos ¿qué piensa Dios de nuestras justificaciones en cuarto lugar? Bueno, la Biblia dice que nuestras obras no son capaces de salvarnos, porque la Biblia dice que somos salvos por medio de la misericordia de Dios. Te voy a invitar que abras ahí tu Biblia en Tito. Voy a moverle un poquito aquí, hermanos, en Tito. Voy a llegar hasta la cita de Tito, un momentito. Tito 3:5, dice la palabra de Dios. Nos salvó
¿sí? Nos salvó, usando el verbo pasado. Recuerda que yo te he hablado de la salvación, de los 3 tiempos de la salvación: presente, pasado, presente y futuro. Y hablé de la salvación. Pasado es justificación, presente es santificación y futuro es glorificación. Bueno, dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no te salvó porque tú andabas haciendo buenas obras o porque creías ser la mejor persona del mundo. Dice, nos salvó no porque pensamos nosotros en que nuestra justicia nos salvara o por nuestra justicia, sino por su misericordia. Él nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. 3 cosas que menciona el escritor que es importante que tú las tengas. Las voy a mencionar. No escribo mucho, hermanos, en el pizarrón porque como estoy grabando o transmitiendo se pierde un poquito de tiempo pero sí sería muy importante, ¿verdad? Que tú fueras viendo, yo te fuera escribiendo poco a poco las cosas. Entonces nos habla de la salvación y dicen, esta salvación no tiene nada que ver con las obras que las obras nos hacen pensar en la justicia. Si yo hago cosas buenas, lo justo es que Dios me salve. O sea, ¿por qué no me va a salvar Dios si yo hago cosas buenas? Entonces, si yo hago cosas buenas y Dios no me salva, entonces Dios es injusto. Ese es el razonamiento que actúa en el ser humano cuando piensa en las obras. Si yo hago buenas obras, practico la justicia. Y si Dios no me salva por practicar la justicia a través de las buenas obras, entonces esto quiere decir que Dios no es un Dios justo. Sí, pero nosotros hemos sido salvos a través de la misericordia. ¿Sí? Dios nos ha alcanzado por su misericordia. Él hizo justicia, pero nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia. Dice que sí, hemos sido alcanzados por su misericordia. 1. Hemos sido salvos por el lavamiento de la regeneración. Voy a explicar esta palabra. Y por la renovación del... Tito habla de la salvación. Dice, mira, haz a un lado las obras, porque no eres salvo por las obras. Tú eres salvo primeramente porque Él tuvo misericordia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Esa es misericordia. No lo merecíamos. ¿Sí? Recuerda que la misericordia y la gracia son 2 cosas muy diferentes. Misericordia es no recibir lo que mereces. Merecemos la muerte, pero Dios fue misericordioso y en lugar de condenarnos nos dio misericordia. No recibimos lo que merecíamos la muerte, pero Dios nos dio vida. Y gracia es recibir lo que no merecemos, que no merecíamos: el perdón de pecado, la salvación. Por eso somos salvos por gracia, porque hemos recibido algo que no merecemos. No es que tú hayas sido justo haciendo buenas obras, no, es gracia, ¿sí? Es misericordia, porque lo que tú merecías, lo que yo merecía era la muerte. Eso es misericordia. Entonces dice Tito, hemos sido salvos por su misericordia, porque nos ha perdonado y no nos ha dado lo que merecíamos, pero también por el lavamiento de la regeneración, ¿sí? El lavamiento de la regeneración. ¿Cuál es el lavamiento? Está mencionando el asunto del bautismo.
está mencionando el bautismo, es el lavamiento, y la palabra regeneración o regenerar tiene que ver con esa transformación que Dios hace en la vida del hombre de pecador a un hombre perdonado de pecados, de un hombre que merecía la muerte a un hombre que tiene ya derecho a la vida eterna, el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu. La renovación es lo que nosotros conocemos. Esto es lo que el espíritu hace el resto de tu vida después de que te bautiza. Y estos son el hombre se equivoca en sus temores. O sea, por la misericordia de Dios eres salvo, son lavados tus pecados, pero la renovación del espíritu es el proceso diario donde vas siendo mejor cada día, donde vas viviendo una vida de santificación, que es alejarte o apartarte del pecado y vivir una vida de santidad. Entonces ese es el proceso de la renovación. ¿Y qué lo hace? El espíritu que viene a morar cuando tú empieza tu regeneración. Ese espíritu de ahí en adelante inicia un proceso de renovación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te bautizas no dices, es que estoy recién bautizado y ya no voy a pecar jamás, soy un hombre sin, el pecado no me puede tocar. No, hay un proceso, porque el bautismo, dice Pablo, el bautismo que corresponde a este siglo nos salva. Otra vez hablando de la salvación, nos salva, tiempo presente. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración a una nueva conciencia, a una nueva manera de vivir. Ahora tú tienes la nueva conciencia de decidir que ya no debes de pecar y guardarte para el Señor. ¿Ves? Eso lo hace la renovación o el proceso. El Espíritu nos va santificando. ¿Qué quiere decir? Te va quitando esas malas costumbres. Cuando entre más sirves a Dios, entre más te consagras, entonces el Espíritu va iniciando un proceso de renovación. Entonces es muy importante que lo veamos de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con nuestras justificaciones? Bueno, estas justificaciones no sirven porque es por misericordia. Vamos a hablar de Cornelio, un hombre justo, piadoso, buenas obras hacía, un hombre reconocido ante la sociedad, que dijeran, este se va a ir al cielo y va a ser el primero en la fila. Pero sin embargo no, necesitaba la salvación y fue llevada la salvación a su hogar, y él creyó en Jesucristo y él fue bautizado en su nombre. Él recibió el Espíritu Santo porque las buenas obras lo hacían solamente una persona buena en la tierra, pero no delante de Dios, porque las obras, dice, son como trapos de inmundicia, no nos pueden salvar. No podemos llegar a decirle, Señor, yo soy un hombre bueno y estas cosas que hice me justifican. No, porque no sirve de nada. Entonces, nuestras justicias, dice, son como trapos de injusticia, porque solamente hay un justo. ¿Y quién es? Dios. Solamente Dios es justo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Solamente Dios es justo. Nunca se te olvide esto. Solamente Dios es justo. Así que el hombre busca establecer su propia justicia, pero pues no sirve para la salvación. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Esta, hermano. Esta es la justicia de Dios. La misericordia, el lavamiento, el bautismo y la renovación, una vida de santificación. Dice que el hombre ha ignorado la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Estoy leyendo Romanos 10:3. La suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. El hombre quiere establecer su propia manera de ser allá justo, de decir, yo estoy bien, no hago mal a nadie, yo hago buenas obras, entonces soy una buena persona y Dios no tiene por qué condenarme. Y otras personas, otra de las cosas que el hombre, ¿verdad?, usa para justificarse, y ya voy cerrando este estudio, es que el hombre dice ser bueno, pero Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Mucha gente dice, yo soy bueno, hermano, yo soy bueno,
Y dice, y esto, el decirlo a lo mejor no es malo. El que creas que ser una persona buena te salva y que Dios tiene que darte la salvación porque tú eres una persona buena simplemente sin cumplir su justicia, sin ir a su justicia, sin decir, pues soy una buena persona, pero necesito a Jesús para la salvación. Porque aunque soy una buena persona, tengo buenas intenciones, me equivoco. Cometo errores o cometo pecados porque no hay justo ni a uno. Y el que dice yo no he cometido errores, entonces se engaña a sí mismo porque no puede engañar a Dios. Así que tenemos que tener eso muy en claro. Así que en último lugar vamos a hablar de una última justificación que tiene que ver con la religiosidad. Y volvemos a hablar de Saulo de Tarso, un hombre que era muy religioso, más sin embargo estaba equivocado. Él necesitaba más que una religión, necesitaba un encuentro con el Señor Jesucristo para alcanzar la salvación y la vida eterna. Así que, en conclusión, mi hermano, el único camino hacia la salvación es Jesucristo. Solamente en Él podemos encontrar la salvación. Dice Gálatas, si tienes tu Biblia, Gálatas capítulo, ahí en tu Biblia, Gálatas capítulo 2 verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie es justificado. Así que no puedes decir que tú cumples la ley y es justificado. Necesitas a Jesucristo para alcanzar la salvación. Así que Jesús es el único, es la única puerta a la salvación, dice Juan 10:9. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. ¿Sí? Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. No hay otro medio de salvación, hermano. Así que para concluir, quiero que, como la semana pasada, quiero que reflexiones en algunas preguntas que te voy a dejar para que tú puedas analizarlas después de este estudio. Menciona algunas de las cosas más comunes en que la gente hoy pone su confianza antes que en Dios. Y ya después de que pienses y las tengas en mente, ¿qué piensas de ellos? ¿Serán refugios confiables? ¿Cuál es la diferencia entre ser religioso y ser un verdadero hijo de Dios? Otra vez menciona algunas de las buenas obras que la gente piensa que le justificarán ante Dios. ¿Cree usted que será en verdad suficiente ante Dios? Y en cuarto lugar, ¿en qué basamos nuestra confianza? Aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Y por qué estamos seguros de no fracasar? ¿Sí? ¿Por qué tenemos esa seguridad de que tenemos la salvación y por qué estamos seguros? ¿Por qué tú estás seguro? ¿Sí? Bueno, eso es muy importante que le respondas de acuerdo a las enseñanzas que hemos tomado, de acuerdo a los textos que hemos ido analizando. Así que, hermano, amigo, el hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita a Jesucristo para alcanzar la salvación. Así que oramos por ti para que Dios te bendiga y te dé la libertad y la oportunidad de un día alcanzar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. No esperes demasiado tiempo, el tiempo es hoy. No pongas tu confianza en los valores pasajeros, solamente Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi hermano. Nos vemos el día domingo. Sigamos honrando a aquel que vive y reina para siempre. Dios te bendiga, hermano.